Bienvenidos al Rincón de Rubén. Esta vez os voy a hablar del Proceso. Es un libro escrito por Franz Kafka. El Proceso creo que puede dividir dos vertientes a los lectores. Bueno, en general Kafka puede dividir en dos vertientes sus lectores. Yo creo que leer a Kafka significa o que te guste mucho o que no te guste nada. O te guste poco. Porque gustar creo que siempre gusta. Eh, si la metamorfosis, por lo que últimamente he visto a gente, no le gustó, a mí me gustó, pero sinceramente me pareció también quizás porque tenía muchas expectativas para ese libro y cuando lo leí eh, no fue tanto como lo que yo esperaba. Pero aún así reconozco que fue un buen libro y me gustó. Sin embargo, del proceso eh, también me ha pasado un poco igual. También tenía quizá unas expectativas muy altas para este libro y, y es un libro que en realidad cuando lo he leído me ha parecido incluso aburrido y espeso, ¿no? Mm, si yo pensaba que Milán Kundera era espeso, Franz Kafka para mí creo que la ha superado. El proceso es una parábola. mm, Kafka lo domina muy bien la parábola, ¿no? La metamorfosis no deja de ser también una. El proceso es una parábola de la justicia, del funcionamiento de la justicia y, bueno, es Joseph K, el personaje que, bueno, se levanta un día, justo el día de su cumpleaños, llegan dos hombres a detenerle. Nadie sabe por qué, ni siquiera los hombres que lo detienen. Eso es algo que sí que hay que premiar en Kafka, es decir, la duda, la intriga constante en el libro de por qué está detenido Joseph K. No, nadie sabe por qué, o sea, ni el protagonista, ni los que lo detienen, y por supuesto ni siquiera el lector. Bueno, a partir de ahora Joseph K. eh, es, o sea, en el libro se empieza a dominar como K. Y bueno, pues K empieza a mm, indagar sobre por qué está detenido, cuando pasan en su pensión una serie también de hechos un poco raros y absurdo, como también va a pasar en el resto de la novela, que va a haber mm, partes en las que roza lo absurdo y a veces incluso yo creo que lo supera. Pues eso, que K empieza a investigar sobre su proceso, empieza a ver que hay gente también que tienen procesos, que están un poco como, se puede decir, muy centrados, o sea, están más centrados en el proceso que en su vida, que en vivir. Empieza ya a ver un poco como la justicia, lo que se esconde detrás de la justicia, detrás de los jueces, detrás de los abogados, y de repente viene su tío, porque también hay que recordar que los capítulos son un poco inconexos unos entre otros, ¿sabes? Que incluso los capítulos que su amigo Max publicó también después sobre el proceso, eh, pues también son capítulos que entre unos y otros no tienen mucha relación, aunque es verdad que también ligan, pero que por ejemplo, el capítulo, eh, no sé qué el número de capítulo que era, bueno, el caso es que no son no están muy ligados los capítulos, ¿no? No sé por dónde iba. Bueno, cuando empieza a ver el trasfondo de la justicia. Entonces ya viene su tío, le dice que cómo está tan tranquilo, ¿no? Cuando tiene un proceso, que un proceso es algo muy serio.
y insiste en presentarle un abogado, van a una casa, está el abogado enfermo, pero por ser amigo su tío del abogado lo recibe y mientras que su tío habla con el abogado, que es yo creo que la parte que más me ha gustado del libro, mientras que su tío habla con el abogado sobre el proceso y tal, K pues empieza un poco a liarse con Lenny, que es la criada del abogado. Eso para mí fue una de las partes que me gustó. No quiero tampoco desvelar mucho del libro, aunque de verdad que por mucho que se desvelara, incluso al final, no tiene, no va a alterar ni adulterar nada la lectura porque es que es un libro muy llano, o sea que incluso previsible. No hay nada que, que, que te cuente que cuando estés leyéndolo digas, esto ya me han contado, ¿no? Ya no tiene sentido. Bueno, eh, cada pues tiene un momento en el que deja de preocuparse por el proceso, porque sí es cierto que si bien su entorno le quiere incitar a entregarse al proceso, a embargar su vida al proceso, él es como que se resiste un poco, ¿no? No quiere eh, adentrarse tanto en eso. Luego, por ejemplo, le hablan de, bueno, después de aquella escena absurda en el banco donde trabaja, luego pues también le hablan gente, ¿no? Para tener contactos y tal, de un pintor. Es otra de las partes que más me gusta del libro, ¿no? Esa conversación con el pintor. Y bueno, cosas como cuando los abogados tienen que pasar por la cama del pintor, que creo que es una parábola también bastante buena y que a priori parece absurdo, pero si tú te paras a pensarlo, todo tiene un significado, eso sí, a veces muy escondido. Y otra de las partes que me gustó es, pues ya casi al final, dentro de la catedral, cuando K tiene que enseñar la ciudad a un cliente italiano y acaba dentro de una catedral escuchando un sermón y una conversación también muy interesante, hay que reconocerlo, muy interesante con el sacerdote, ¿no? Con el cura. Yo siempre lo he dicho, Kafka o te gusta mucho o no te gusta nada. A mí, yo no soy muy devoto de Kafka, nunca lo he ocultado, y hay a veces que la gente te mira un poco como, ¿no te gusta Kafka? Si es uno de los grandes. Sí, por eso quizás también yo tenía unas expectativas, tanto para la Metamorfosis y otros libros, y el proceso, y al leerlo, pues a mí lo que me ha gustado del proceso es ha hecho cómo ha hecho al lector dudar. Lo primero, si K es inocente o culpable, y lo segundo, tener una constante duda eh, de por qué está detenido, por qué tiene K un proceso. Eso creo que lo ha hecho muy bien la parábola, pues eh, o sea, Kafka la domina bastante bien, la metáfora, y, y sí, quiero decir, no se puede negar, pero creo que el proceso no me ha gustado mucho. No es un libro que te haya desvelado una noche por leer un capítulo más, porque te enganche, porque a mí sinceramente me ha costado trabajo, os lo juro, me ha costado trabajo terminarme el libro del proceso. No es como otros libros que yo qué sé, te pueden enganchar, o a mí sinceramente no. Eh, Estaba recordando pues algún libro que me enganchara, por ejemplo Drácula, lo hablábamos el otro día. Eh, Drácula fue un libro que, fíjate que a pesar de que sabes lo que, lo que va a suceder, porque todo el mundo sabe la historia de Drácula, a pesar de eso fue un libro que me enganchó muchísimo y era leer un capítulo y otro y otro y otro. Yo qué sé, o el Doctor Jekyll y Mr. Hyde,
o los renglones torcidos de Dios, también lo hablábamos el otro día. Robinson Crusoe, es que me estoy acordando de una conversación que tuvimos otro día sobre libros y, por ejemplo, Robinson Crusoe, que lo leí hace muchos años, fue uno de los primeros libros que me engancharon a leer un capítulo tras otro. Bueno, pues el proceso no es así. El proceso es un libro muy espeso. Si lo vas a leer, léelo bajo tu responsabilidad, se podría decir, porque es un libro muy espeso que hay que ir masticándolo mucho y no es un libro que tenga que te enganche mucho, ¿no? Pero bueno, el argumento al fin es ese, habla pues de la justicia, de cómo funciona la justicia, todo ese mundillo donde te quieren meter eh, sin saber cómo salir, para hacer contigo lo que quieran. Y en realidad es eso, ¿no? Quiere decir que la justicia es una tela de araña donde es difícil salir una vez que entras. Y que te ponen como, pues, necesitas abogados, no sé qué. Por ejemplo, K lo quiere hacer por su cuenta, pero en la casa del abogado se encuentra con Block, que dice bueno, él lo intentó por su cuenta, lo que pasa que ya tuvo que incluso dejar de trabajar para poder defenderse de algo que tampoco sabía, sobre que estaba eh, inculpado, ¿no? Entonces, es eso, que te hacen entrar por su juego y, y es lo que hay. Como por ejemplo lo del Centinela, la última conversación que tiene el sacerdote con K, también lo define muy bien. Entonces, es un libro que a pesar de que no me ha gustado, lo he entendido y también comparto el argumento, aunque no el libro. Y eso que también tiene una narrativa excelente. O sea, Kafka escribe muy bien, pero la forma de escribirlo es lo que me ha aburrido y o te gusta Kafka o yo no empezaría el libro quizás del proceso. O sea, si has leído algo más de Kafka y te ha gustado, o te gusta Kafka y lo quieres leer, pero ya digo que bajo tu responsabilidad porque eh, es un libro difícil, es un libro espeso. Pues hasta aquí el proceso de Kafka y creo que después de leerme La Metamorfosis y no sé qué libro más me leí de Kafka, ahora mismo no lo recuerdo, y el proceso, creo que Kafka lo voy a dejar apartado durante un tiempo hasta que vuelva a leer algo sobre él, sinceramente.